Anoche, muy tarde, con la casa en silencio y esa clase de oscuridad que solo aparece cuando uno ya debería estar dormido y sin embargo no puede, porque algo leído 2 horas antes todavía le da vueltas en la cabeza como una moneda que no termina de caer, estaba leyendo sobre una placa, no una tablilla cualquiera, no uno de esos cientos de miles de recibos de cebada o contratos de ovejas que llenan los sótanos y las vitrinas de los museos sin que nadie se detenga a mirarlos. Esta era distinta. Era un relieve de arcilla cocida del tamaño aproximado de una hoja de papel, quizá algo más pequeño, con restos de pintura roja y negra que alguna vez le dieron color y vida y que el tiempo fue comiendo hasta dejar apenas un eco, un fantasma de lo que fue. Tiene casi 4000 años. Y lo que muestra en su superficie es una figura que, sinceramente, resulta del todo distinta a cualquier cosa que yo haya visto en las vitrinas de los museos por los que he pasado a lo largo de mi vida, y no han sido pocos. Una mujer desnuda, con alas que caen hacia abajo, como si el cielo del que viene la hubiera expulsado o como si ella misma eligiera descender y quedarse aquí abajo entre nosotros, con garras de ave rapaz en lugar de pies, como si la tierra no fuera su suelo verdadero y necesitara otro modo de agarrarse al mundo, flanqueada por 2 búhos, animales de la noche, de la vigilia, de esa hora en la que los demás duermen y solo queda despierto lo que no necesita luz para ver, y apoyada sobre 2 leones que en el arte mesopotámico eran emblemas de poder y de divinidad, como si esa figura, fuera lo que fuera, gobernara tanto la oscuridad de arriba como la fuerza de abajo. En las manos sostiene una vara y un anillo, que en aquella civilización eran los símbolos de la autoridad divina, de la justicia, del derecho a medir y a juzgar. La llaman la Reina de la Noche. Se conserva en el Museo Británico de Londres y la pieza técnica lleva el nombre de Relief Burney, por el anticuario que la tuvo en sus manos en 1935, un tal Sidney Burney, comerciante de antigüedades que probablemente no dimensionó lo que tenía entre los dedos. Después pasó por manos privadas, cambió de dueño más de una vez, apareció en subastas, fue examinada por especialistas que debatieron durante años si era auténtica o una falsificación moderna, hasta que en 2003, para celebrar sus 250 años, el museo la adquirió formalmente y la expuso como una de sus piezas más desconcertantes, con un nombre nuevo, popular y magnético: la Reina de la Noche. Lo que me quitó el sueño no fue la figura en sí, aunque es inquietante, aunque tiene algo que obliga al ojo a volver cuando ya se ha ido. Lo que me quitó el sueño fue la pregunta que la rodeaba, y que la rodea todavía, como esas preguntas que ningún siglo consigue cerrar, por más que lo intente. Los expertos llevan décadas discutiendo a quién representa esa mujer alada. Unos dicen que es Ishtar, la gran diosa del amor y de la guerra, la Inanna de los sumerios, señora de los cielos, protectora y destructora al mismo tiempo, porque los leones eran su animal y la vara su emblema. Otros dicen que es Ereshkigal, su hermana, la reina del inframundo, la soberana de la tierra de la que nadie vuelve, porque las alas caídas señalan hacia abajo, hacia la oscuridad, y porque la postura tiene algo funerario, algo que no invita sino que retiene. Y hay una tercera lectura, la más oscura, la que más se repite en los márgenes de la investigación, la que aparece de noche cuando uno busca sin filtro y sin la protección del consenso académico, que aquella mujer es Lilith, la Lilitu de los babilonios, el demonio nocturno, la que ronda las casas de los vivos, la que se posa en las ruinas, la que, según tradiciones que cruzan varios siglos y varias culturas, camina entre los hombres sin ser vista, observando, esperando, con una paciencia que no es humana. Una figura que lleva 4000 años ahí, en la arcilla, mirándonos con ojos que no pestañean,
esperando tal vez que alguien la reconozca, o esperando tal vez que alguien se atreva a preguntar qué hacía ella entre nosotros cuando el barro todavía estaba húmedo. No soy asiriólogo, ya lo dije alguna vez, y no voy a fingir que puedo descifrar cuneiforme, ni que entiendo los matices del panteón mesopotámico, con la autoridad de un catedrático de Oxford o de Berlín. Lo que sí puedo hacer es lo que he hecho durante años, con más terquedad que talento, con más insomnio que sistema, con más café frío que metodología: leer, comparar, anotar, dudar de lo anotado, volver a leer, dejar que las preguntas me lleven de un documento a otro, de una época a otra, de una vitrina a un archivo digital, sin prisa y sin la obligación de llegar a una conclusión que quepa en un título. Y lo que descubrí esa noche, a medida que pasaba páginas y abría pantallas y seguía el hilo de una referencia a otra, como quien sigue un hilo de lana por un laberinto, es que la Reina de la Noche no es la única placa que plantea esa clase de preguntas. Hay otra, mucho más famosa, en ciertos círculos, mucho más citada, mucho más discutida y mucho más peligrosa para la tranquilidad de cualquiera que se acerque a ella sin prejuicios, pero también sin ingenuidad. Se llama BEA 243. Es un sello cilíndrico, y quiero que entiendas bien qué es eso porque casi nadie lo explica. Es un pequeño cilindro de piedra, a veces de apenas 3 o 4 centímetros de largo, tallado con una escena en negativo, de modo que al hacerlo rodar sobre arcilla húmeda dejaba una impresión con una imagen completa que se repetía en cada rodada, como un sello de goma, pero de piedra y con una precisión de detalle que asombra cuando uno piensa en las herramientas que tenían para tallarlo. La técnica la inventaron los mesopotámicos hace más de 5.000 años, y era su manera de firmar, de autenticar, de marcar la propiedad. Lo mismo que hoy hacemos con una firma digital o con un código de barras, ellos lo hacían rodando una piedra del tamaño de un dedo meñique sobre un trozo de barro fresco, y el barro, al secarse, conservaba la marca como un contrato permanente. El VA 243 se conserva en el Vorderasiatisches Museum de Berlín, el Museo del Antiguo Oriente Próximo, dentro del imponente Museo de Pérgamo, ese edificio monumental que parece hecho para guardar las cosas que el tiempo quiso enterrar y no pudo. Data de la época acadia, alrededor del 2300 antes de nuestra era, lo que significa que alguien lo talló y lo usó hace más de 4300 años, cuando las pirámides de Egipto ya estaban de pie, pero Roma no era ni un sueño, y muestra a primera vista lo que cualquier especialista describiría como una escena convencional del arte mesopotámico de la época. Figuras divinas, una de ellas sentada en lo que parece un trono bajo, ante otra figura que introduce a un adorador, un gesto de presentación, de intercesión ante lo divino, como quien lleva a un mortal ante la presencia de un dios para pedir un favor o rendir cuentas. Pero hay un elemento en la parte superior que cambió la historia de este pequeño cilindro para siempre y lo convirtió en el objeto más polémico de toda la arqueología mesopotámica, al menos en los círculos que se niegan a conformarse con la versión del catálogo. Hay una estrella rodeada de puntos, 11 puntos dispuestos alrededor de un símbolo central que los especialistas del museo identifican como una estrella de 8 puntas, un emblema divino estándar, recurrente en la iconografía de la región, asociado con deidades o con el cielo en general. 11 puntos, un centro, 12 objetos en total, ya los centros. Y aquí es donde la historia se bifurca, como se bifurcan todas las historias que valen la pena. En el punto exacto, donde un mismo objeto puede significar cosas completamente distintas según quién lo mire, según qué necesidad traiga el que mira, según cuánto necesite que el barro le confirme lo que él ya quiere creer. Un hombre llamado Zecharia Sitchin publicó en 1976
un libro que tituló El duodécimo planeta. Sitchin no era arqueólogo ni lingüista de formación, aunque tenía conocimientos de lenguas semíticas y había vivido en Palestina durante su juventud. Era sobre todo un intérprete apasionado, un constructor de sistemas, alguien con la capacidad poco común de tomar piezas sueltas de diferentes rompecabezas y armar con ellas una imagen que, vista desde lejos, parece coherente y hasta inevitable, como esos mosaicos que solo revelan su dibujo cuando uno da 3 pasos hacia atrás. En ese libro tomó el sello BA 243 y lo convirtió en la pieza central de una teoría que desde entonces no ha dejado de crecer, como crecen las raíces de ciertos árboles por debajo de la superficie, en silencio, rompiendo cimientos, sin que nadie lo note, hasta que es demasiado tarde para ignorarlo. Según Sitchin, aquella estrella rodeada de puntos no era un símbolo religioso ni un adorno de sellado administrativo. Era un mapa del sistema solar completo. El punto central era el Sol y los 11 puntos restantes eran los planetas, contando la Luna como cuerpo independiente, contando Plutón, que en aquel entonces aún se consideraba el 9º planeta, y contando uno más, uno que ningún telescopio moderno ha detectado, pero que, según Sitchin, los sumerios conocían de primera mano porque alguien se lo había enseñado. Lo llamó Nibiru, el planeta de los Anunnaki. El mundo de origen de aquellos dioses que los textos sumerios describían como los grandes, los que reparten los destinos, los hijos del cielo, la asamblea divina que ordena la creación y decide el futuro de los hombres y de los dioses menores. Y los Anunnaki, en la lectura de Sitchin, no eran dioses en el sentido espiritual que nosotros le damos a esa palabra, eran visitantes, seres de carne, hueso y tecnología que habrían descendido del cielo no como metáfora, sino como viaje, no como mito, sino como hecho físico verificable en la arcilla, que habrían intervenido genéticamente en el primate terrestre para crear al ser humano como mano de obra, como una herramienta biológica diseñada para trabajar la tierra en su beneficio, para extraer oro y otros recursos que necesitaban para servir, que habrían sido recordados por los pueblos antiguos como divinidades sencillamente porque aquellos hombres de la edad del barro no tenían otra categoría mental, otra palabra, otro marco conceptual, para nombrar a seres que venían del cielo en objetos brillantes y que poseían poderes incomprensibles. Los sumerios los adoraron. Los babilonios les pusieron nombres y les construyeron templos escalonados, los zigurats, que según esta lectura no eran altares, sino plataformas de aterrizaje, o al menos imitaciones en piedra de algo que alguna vez se posó desde el cielo. Y las tablillas, leídas correctamente, no serían mitología, serían crónica. Un reportaje cifrado, escrito en cuneiforme, de un contacto entre dos civilizaciones que la religión después disfrazó de leyenda, la ciencia después descartó como superstición y la mayoría de la humanidad olvidó. Pero Sitchin fue más allá del sello. Construyó un sistema entero, 12 libros publicados a lo largo de décadas, una cosmogonía completa donde Nibiru orbita el Sol cada 3.600 años, donde los Anunnaki vinieron a la Tierra hace cientos de miles de años, donde la humanidad es el resultado de un experimento genético deliberado, donde las guerras entre dioses sumerios reflejan conflictos reales entre facciones de visitantes. Y ese sistema, con su lógica interna impecable, creció y se extendió por toda una generación de lectores que buscaban respuestas que la ciencia oficial no les daba y que la religión oficial les pedía aceptar sin preguntar, porque la fuerza de Sitchin no fue solo la teoría, fue la necesidad que llenaba, la necesidad de sentir que el pasado tiene un secreto, que alguien nos lo esconde y que la verdad está al alcance de quien se atreva a leer entre líneas lo que los otros prefieren ignorar. La idea es seductora,
Lo admito sin vergüenza, porque creo que la honestidad empieza por reconocer lo que nos atrae antes de examinar si nos engaña. He pasado noches enteras con esa idea dándome vueltas, como se da vueltas una llave en una cerradura que no termina de abrir. Seduce porque conecta cosas que parecen sueltas, textos de civilizaciones que no deberían haberse comunicado, pero que cuentan historias asombrosamente parecidas. La creación del hombre con barro en Mesopotamia y la creación del hombre con polvo de la tierra en el Génesis. Los seres que bajan del cielo en los textos sumerios y aquellos enigmáticos hijos de Dios del capítulo 6 del Génesis, que ven a las hijas de los hombres, las encuentran hermosas, toman mujeres de entre ellas y engendran a los gigantes, los nefilim, los hombres de renombre, los héroes de la antigüedad, como dice el texto hebreo, con una ambigüedad que parece deliberada. Seduce porque parece que de pronto todas las mitologías del planeta estuvieran contando, con dialectos distintos, la misma noticia. Y a un cierto tipo de mente, a la mía incluida, en mis horas de cansancio, a las 3 de la madrugada, cuando la lámpara es el único sol que queda, le resulta embriagador pensar que detrás de todos los relatos sagrados del mundo se esconde un único acontecimiento real que lo explicaría todo de golpe. Un solo hecho, una sola visita, un solo contacto que cada cultura recordó como pudo y nombró con las únicas palabras que tenía a mano, que eran las palabras de los dioses y de los monstruos y de los ángeles y de los demonios. Pero cuando uno lleva esa lectura a los asiriólogos, a quienes dedicaron su vida entera a estudiar el idioma sumerio, a los que sí pueden leer las marcas de pájaro en el barro con la fluidez con que tú o yo leemos una receta de cocina, la respuesta es bastante unánime. Y duele un poco, como duele siempre que una construcción hermosa choca con el muro frío de los hechos que no cooperan. Los especialistas señalan que los sumerios conocían 5 planetas visibles a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Ningún texto cuneiforme, entre los cientos de miles que se han descifrado y traducido a lo largo de 2 siglos de trabajo paciente, menciona planetas más allá de esos 5, ninguno. El símbolo central del Vado 243 no es el Sol, dicen, porque el símbolo sumerio para el Sol es diferente. Es un disco con 4 rayos triangulares que se extienden hacia afuera, acompañados a veces de líneas onduladas, un signo que aparece repetido en centenares de textos y de imágenes y que resulta completamente distinto a la estrella de múltiples puntas del sello en cuestión. Y los puntos que la rodean no están a escala, no siguen órbitas, no guardan una relación astronómica real entre sí, no representan planetas de ninguna manera que un astrónomo o un arqueólogo pueda verificar. Son, según el consenso de la disciplina, elementos decorativos o religiosos dentro de una composición que cumplía una función administrativa, no cósmica. Un sello que servía para firmar contratos de cebada, no para cartografiar el universo. No tengo la formación para desempatar esa discusión por mi cuenta. No leo cuneiforme. No distingo un signo acadio de uno sumerio antiguo. No voy a fingir que puedo hacer lo que requiere décadas de estudio especializado, pero sí puedo hacer algo que está al alcance de cualquiera que tenga paciencia y honestidad. Puedo notar que cuando una teoría necesita corregir constantemente a los especialistas del idioma en el que está escrito el documento que cita, hay que encender una pequeña luz de alarma, no para cerrar la puerta, nunca para cerrar la puerta, pero sí para entrar con mucho cuidado, pisando despacio, como quien camina de noche sobre un piso que no conoce. Y sin embargo hay un investigador que se pasó la vida entera nadando en esas aguas donde la academia dice no y la curiosidad dice, pero escucha un momento. Un periodista, no un académico. Un hombre que empezó cubriendo sucesos en un diario de Bilbao, escribiendo sobre incendios y accidentes de tráfico,
y terminó persiguiendo luces en el cielo de medio mundo, archivos clasificados que nadie quería abrir, y testimonios de gente que había visto cosas que, según la versión oficial del mundo, no pueden existir y que, por tanto, según esa misma versión, no existen. Se llama J. Benítez. Lo nombro con respeto, con algo parecido a la gratitud incómoda que se siente hacia los que te obligan a pensar en lo que preferirías no pensar y en lo que la educación convencional te enseñó a descartar sin mirar. Porque aunque no comparto todas sus conclusiones, sería profundamente deshonesto negar que su trabajo me ha hecho pasar noches mirando al techo con los ojos abiertos, incapaz de decidir si lo que sentía era miedo o esperanza, o simplemente la certeza de que el mundo es más grande de lo que nos dejaron creer. Benítez dedicó más de medio siglo, una vida entera de investigación, a una idea que puede resumirse en 3 palabras que a mí me resuenan de una manera extraña, como esas frases que uno lee de joven y que van ganando peso con los años hasta que se vuelven imposibles de ignorar. Las 3 palabras son: están aquí. No estuvieron, no pasaron, no vinieron, miraron y se fueron. Están presentes, ahora, hoy, siempre. Para Benítez, el fenómeno que algunos llaman ovnis, o fenómeno aéreo no identificado, o como quieran llamarlo, para que suene menos incómodo, en una sala de reuniones del Pentágono, no empezó con los platillos volantes del siglo XX, ni terminará con los informes desclasificados que van goteando de los archivos militares. Para él, lo que estamos viendo ahora, los videos de pilotos de la Marina, los informes del Pentágono, las audiencias públicas en el Congreso de Estados Unidos, es sólo la superficie visible de algo que lleva sumergido miles de años, algo que acompaña a la humanidad desde su primer balbuceo, desde las tablillas de Sumer, desde los relieves de Nimrud, desde que el primer hombre levantó la cabeza hacia el cielo y supo, con un saber anterior a las palabras, que no estaba solo. En su último trabajo, un volumen de casi 1000 páginas, Benítez recopiló cientos de casos que investigó personalmente a lo largo de su carrera. Entrevistas con testigos civiles y militares, fotografías, informes de pilotos que vieron cosas que ningún manual de vuelo contempla, mandos de distintos países que firmaron documentos oficiales sobre avistamientos confirmados por radar y por contacto visual simultáneo, y que después vieron cómo esos documentos eran clasificados como material reservado y archivados en carpetas donde nadie pudiera encontrarlos. Benítez sostiene, con una convicción que no ha mermado con los años, sino que ha crecido, que existen más de 100 civilizaciones no humanas que visitan la Tierra, que lo han hecho desde tiempos remotos, y que las cúpulas de poder lo saben y lo ocultan porque no pueden admitir que hay naves con una tecnología tan superior a la nuestra que convierte en juguete de niño al avión más avanzado que tengamos. No puedo verificar cada uno de esos casos. No tengo los medios ni la formación para hacerlo, pero tampoco puedo, con la mano en el corazón, despreciarlos todos de un plumazo como si fueran ficción de sobremesa, porque detrás de muchos de ellos hay nombres, hay fechas, hay coordenadas, hay gente que arriesgó su reputación por contar lo que vio. Y eso al menos merece que uno se calle un momento y escuche. Para Benítez, la presencia no es nueva, es antigua, es antiquísima. Y las placas, los relieves, las tablillas de arcilla son para él las primeras fotografías de esa presencia tomadas con la única cámara que existía entonces, las manos de un escultor y la punta de una caña sobre barro fresco. Las figuras aladas que los asirios llamaban Apkallu, los genios protectores con cabeza de águila y cuerpo de hombre que flanqueaban el árbol sagrado en los palacios del rey Ashurnasirpal II, hace casi 3000 años, en lo que hoy es el norte de Irak. Son un ejemplo
que Benítez y otros investigadores citan una y otra vez. Esos relieves que fueron arrancados de las paredes del Palacio del Noroeste en la antigua Nimrud, la Calú bíblica, la Calaj de las inscripciones, y repartidos por museos de medio planeta, desde el Británico hasta el Metropolitan de Nueva York, muestran figuras monumentales más altas que un hombre, con alas desplegadas, sosteniendo un pequeño cubo y un recipiente con forma de piña, realizando lo que los expertos describen como un ritual de fertilidad o de bendición sobre un árbol estilizado que el arte de la época convirtió en uno de los motivos más recurrentes de su iconografía sagrada. Los especialistas dicen propaganda real, decoración palaciega, protección simbólica del monarca, religión de Estado. Dicen que los Apkallu eran los 7 sabios primordiales de la mitología mesopotámica, los que emergieron del agua en los tiempos anteriores al diluvio para enseñar a los hombres las artes de la civilización, la escritura, la medicina, la astronomía, la agricultura, y que los relieves de Nimrud los representaban como guardianes del orden cósmico, protectores del rey contra las fuerzas del caos. Dicen todo eso y tienen razón, porque es lo que el contexto histórico permite afirmar con rigor. Benítez dice otra cosa. Dice memoria. Dice que alguien los vio de verdad con ojos de carne y que no pudo olvidar lo que vio, y que le pidió a un escultor que lo tallara en piedra para que quedara constancia, no como adorno, no como política, sino como testimonio, como cuando alguien que ha vivido algo demasiado grande para guardárselo busca la manera de contarlo, aunque no tenga las palabras exactas, aunque el resultado se parezca más a un sueño que a un informe. Y añade algo que a mí me parece digno de atención, que la propia mitología mesopotámica describe a los Apkallu como seres que vinieron de fuera, que enseñaron y que luego desaparecieron, y que eso encaja con el patrón que él detecta en todas las culturas antiguas. Llegaron, instruyeron, se retiraron, pero dejaron la marca en la piedra, la marca en el texto, la marca en la memoria colectiva de pueblos enteros que son incapaces de explicarse a sí mismos sin recurrir a alguien que vino de arriba. Y hay algo en esa postura que me obliga a detenerme, porque conecta con una sensación que he tenido más de una vez, parado frente a una vitrina de museo, ya lo conté alguna vez, mirando tablillas cuneiformes que no podía leer, sintiendo que la pieza sabía algo que yo ignoraba y que me lo estaba diciendo en un idioma que yo había olvidado, no el sumerio, algo anterior al idioma, una especie de taquigrafía del asombro que la humanidad aprendió a usar antes de inventar las vocales. Ya hablé de esto una vez, pero aquella noche no lo conté todo. Aquella vez me fui por el lado de las ovejas, del pastor que cuenta el rebaño, de la contabilidad como primera escritura. Todo eso es verdad y sigo creyendo cada palabra. Pero hay otra historia que el barro cuenta y que entonces preferí no abrir, porque me pareció demasiado ancha, demasiado profunda, demasiado fácil de convertir en espectáculo barato. La historia de los seres que bajaron y de los que, según algunas voces que no puedo silenciar del todo, nunca se fueron. La lista real sumeria es uno de los documentos más desconcertantes que ha producido la civilización humana, y lo digo después de haber leído bastantes documentos desconcertantes a lo largo de los años. Registra a los reyes que gobernaron Mesopotamia desde lo que el texto presenta como el principio absoluto, y empieza con una frase que a cualquier lector moderno le suena a mito puro, a fábula imposible. Dice: cuando la realeza descendió del cielo, no de un palacio vecino, no de una conquista militar, no de un golpe de Estado, no de un matrimonio dinástico, del cielo. Y luego enumera a reyes que reinaron durante periodos que desafían toda comprensión humana. Alulim, en la ciudad de Eridú,
28.800 años. Al-Algar, 36.000. En Menluana, en Bat Tibira, 43.200. Dumuzi, el pastor, 36.000. En Sipaciana, en Larak, 28.800. En Mendurana, en Sipar, 21.000. Ubaratutu, en Shurupak, 18.600. 8 reyes en 5 ciudades antes del diluvio, 241.200 años de reinado total. Y luego la línea, que parte la historia en 2 mitades irreconciliables, escrita con la naturalidad de quien anota un cambio de estación o el precio de una cosecha. Entonces el diluvio barrió la tierra. Y después del diluvio, la realeza volvió a descender del cielo, y los reinados empezaron a acortarse, a hacerse más humanos, más reconocibles, más verificables, más parecidos a lo que nosotros entendemos por historia, hasta llegar a reyes cuyos nombres y hazañas podemos confirmar por inscripciones, estelas y otros documentos. El documento más completo de esta lista se llama el Prisma de Well Blundell, catalogado como BBB 4 y reposa en el Museo Ashmolean de Oxford. Es un prisma de arcilla con 4 caras cubiertas de escritura cuneiforme sumeria, hallado en la antigua ciudad de Larsa en 1922 por una expedición dirigida por Herbert Weld Blundell. Es real, es tangible. Puedes ir a Oxford y verlo con tus propios ojos. Y lo que dice, con la serenidad del barro que no tiene interés en mentir ni en impresionar, es que la autoridad para gobernar la tierra vino de arriba y que antes de la gran inundación hubo reyes que no eran como nosotros. Fíjate en algo curioso que pocos mencionan. El último rey antes del diluvio en la lista es Ubaratutu, de la ciudad de Shurupak, y Shurupak es exactamente la ciudad de donde, según el poema de Gilgamesh y el relato del Atrahasis, salió el hombre justo que construyó el barco y sobrevivió a la inundación. El texto mitológico y la lista administrativa se cruzan en el mismo punto, en la misma ciudad, en el mismo umbral entre un mundo y otro. Los historiadores explican que los números son simbólicos, no literales, que representan dinastías completas, no individuos, que el sistema numérico sexagesimal de los sumerios, basado en el 60 y no en el 10, pudo amplificar las cifras por factores rituales o ceremoniales, que la lista era un instrumento político para dar legitimidad divina a las ciudades-estado que competían entre sí. Y todas esas explicaciones son razonables, ninguna carece de lógica. Todas caben en un libro de texto universitario, pero lo que no explican, lo que ninguna interpretación simbólica resuelve del todo, es la coincidencia. El Génesis también habla de patriarcas que vivieron cientos de años antes del diluvio. Adán, 930 años, Matusalén, 969, Noé, 950. Y después del diluvio, las edades empiezan a caer en picado, como si algo se hubiera roto, como si una conexión entre el cielo y la tierra se hubiera cortado. Las mismas 2 fases, la misma estructura narrativa, la misma frontera marcada por un diluvio que lo parte todo en un antes y un después. Y los 2 textos, el sumerio y el hebreo, escritos por pueblos que vivieron en la misma gran región, pero que no compartían idioma, ni religión, ni calendario. Benítez contempla eso y dice: no puede ser casualidad. Dice que cuando tantas culturas, que en teoría jamás tuvieron contacto, entre sí cuentan la misma historia con palabras distintas, algo tuvo que pasar de verdad. No la invención independiente del mismo cuento, que es la explicación que la Academia prefiere, sino la memoria compartida de un mismo acontecimiento real, transmitida de generación en generación, deformada por el tiempo, vestida con ropajes locales, pero reconocible en su estructura profunda para quien sepa escuchar
lo que el barro dice debajo de las palabras. Y hay más, hay siempre más, cuando uno tira del hilo de la arcilla y el hilo resiste y sigue hacia atrás en el tiempo. El libro de Enoc, ese texto extraordinario que no entró en el canon bíblico de la mayoría de las iglesias, pero que fue reverenciado por los judíos del Segundo Templo, y que el propio Judas cita en su epístola del Nuevo Testamento como si fuera palabra autorizada, desarrolla con un detalle asombroso lo que el Génesis apenas insinúa en 3 versículos crípticos. Habla de los vigilantes. 200 ángeles con nombres propios, nombres que suenan como truenos cuando los lees en voz alta, liderados por Semjaza y Azazel, que descendieron al monte Hermón, una montaña real que puedes encontrar hoy en la frontera entre Siria y Líbano, y juraron un pacto entre ellos porque sabían que lo que iban a hacer estaba prohibido y no querían que ninguno cargara solo con la culpa. Se unieron a mujeres humanas. Engendraron a los Nefilim, los gigantes, seres de una fuerza y una violencia que el texto describe como insoportable para la tierra, y les enseñaron cosas que, según el relato, los humanos no debían saber. La fabricación de armas y espadas, la hechicería y los encantamientos, los cosméticos y el arte de embellecerse, que el texto parece considerar un saber corruptor, la astrología, la lectura de las estrellas, la metalurgia, la interpretación de los signos. Saberes que, dice el libro de Enoc, corrompieron la tierra y provocaron un sufrimiento tan grande, una violencia tan desatada, que el grito de la humanidad subió hasta el trono de Dios y los arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, tuvieron que intervenir. Los vigilantes fueron castigados, encadenados en las tinieblas bajo la tierra hasta el día del juicio. Sus hijos, los gigantes, destruidos. Y la tierra purgada con el diluvio que todo lo borra para que algo nuevo pueda empezar. Detente un momento y observa la estructura. No te pido que creas nada. Te pido que observes el esqueleto del relato, seres que bajan del cielo, se mezclan con humanos, enseñan saberes prohibidos, corrompen. El mundo se vuelve inhabitable y luego viene el castigo cósmico, la purga, el reinicio. Es la misma arquitectura narrativa que encuentra el que lee el Atrahasis, el poema babilónico donde los Anunnaki, los dioses del cielo, crean al hombre para que trabaje en su lugar, lo moldean con barro y con la sangre de un dios sacrificado. Y luego, cuando la humanidad crece demasiado y hace demasiado ruido y perturba el sueño de los dioses, envían un diluvio para borrarla. Un hombre justo, Utnapishtim, se salva en una embarcación con su familia y con animales. Envía pájaros para comprobar si las aguas bajaron. Es la misma historia. Siempre la misma historia contada con voces distintas por pueblos que se separaron hace milenios, pero que conservaron, como un fósil en la memoria, el mismo relato de la caída y el agua. Hay algo que Benítez dijo una vez y que se me quedó clavado como se clavan las frases que tocan un nervio que uno desconocía tener expuesto. Dijo que Jesús era, para él, el gran extraterrestre. No lo dijo con desprecio ni con ironía de café, lo dijo con una especie de reverencia incómoda, como quien intenta nombrar algo inmenso con un vocabulario que se le queda corto y que sabe insuficiente, pero es el único que tiene. Jesús dijo en el Evangelio de Juan que no era de este mundo. Lo dijo con esas palabras, ascendió al cielo a la vista de todos. Una nube lo envolvió. 2 figuras vestidas de blanco aparecieron y se quedaron mirando a los discípulos que miraban al cielo con la boca abierta. No digo esto para reducir la fe a ufología, que sería un ejercicio torpe e injusto. Lo digo para ensanchar la conversación hasta que duela, hasta que uno no pueda refugiarse en ningún bando cómodo, ni el del creyente que lo tiene todo resuelto, ni el del escéptico que lo tiene todo descartado.
Lo digo porque las placas, los textos, los relieves, los evangelios, el libro de Enoc, la lista real, el Atrahasis, cada uno a su modo, con su idioma y su siglo, parecen intentos distintos de dejar constancia de un mismo hecho que no cabe en ninguna palabra que tengamos, un hecho que quizá no sea un solo hecho, sino una presencia continua, como sugiere Benítez. Una presencia que estuvo en Sumer y en Nimrud y en el Hermón y en Nazaret y que sigue estando callada, paciente, observando desde un lugar que nuestros ojos no alcanzan, pero que nuestro instinto más antiguo percibe cada vez que miramos al cielo y sentimos que alguien nos devuelve la mirada. Vuelvo a la lectura de anoche. El libro sigue abierto sobre la mesa. La reina de la noche me mira desde la página con esos ojos pintados que no pestañean. 4000 años de mirada fija, 4000 años de silencio. Ignoro si es Ishtar, la diosa guerrera que baja al inframundo y regresa, o Ereshkigal, la que reina en la tierra de la que nadie regresa, o Lilith, la sombra que ronda las casas de los hombres desde antes de que los hombres aprendieran a cerrar la puerta con llave. Ignoro si las figuras aladas de Nimrud son genios protectores inventados por un escultor al servicio de un rey asirio para dar majestad a las paredes de un palacio, o la memoria pétrea de algo que alguien vio, de verdad, con ojos de carne, y que no pudo olvidar y que necesitó tallar en piedra para que los que vinieran después supieran que no lo había soñado. No puedo asegurarte si los reyes que reinaron 40.000 años son una exageración política para dar lustre a una ciudad-estado o un cifrado de algo que se nos escapa. No tengo la respuesta sobre si Benítez acierta cuando dice que están aquí y que siempre lo han estado. No logro resolver si la placa sumeria anunciaba lo que estaba por venir o si simplemente describía con la tosca precisión del barro lo que ya había llegado hacía mucho y que nunca se fue. Pero lo que sí puedo afirmar, porque es un hecho y no una teoría, es que la humanidad no ha dejado de mirar al cielo desde que aprendió a levantar la cabeza. Lo que sí puedo decir con certeza es que cada vez que intentó contar su historia más antigua y más honda, cada vez que quiso dejar constancia de su origen y de su destino, puso en el relato seres que venían de arriba, no de la montaña vecina, no de una tribu enemiga, no de la imaginación de un solo poeta afiebrado, de arriba, del cielo, de un lugar que está por encima de donde llegan los ojos y que las palabras solo pueden señalar sin alcanzar. Y que esos relatos no nacieron de la nada, porque nada nace de la nada y que algo tuvo que estar en el origen de todo eso, una experiencia, un avistamiento, una presencia, un temblor, un asombro que no cabía en las palabras de entonces y que tampoco cabe del todo en las de ahora. Si algo de esto te ha hecho detenerte, si te ha cruzado por la mente una imagen, una noche, un objeto que viste alguna vez en un museo o en un libro y que no terminaste de entender, escríbelo. No hace falta que expliques todo. A veces basta con dejar una línea para que alguien más, leyendo en su propia madrugada, sepa que no es el único que se quedó con la pregunta abierta y la lámpara encendida. Ellos siempre estuvieron entre nosotros. Eso dice el título. Eso sugiere Benítez con su medio siglo de archivos y noches sin dormir. Eso insinúan las placas con su silencio de barro cocido. Y yo no puedo darte una conclusión cerrada. No sería honesto. Lo que puedo darte es una confesión, y ni siquiera completa, porque las confesiones completas no existen cuando uno todavía está en medio de la búsqueda. Hay noches en las que cierro el libro, apago la lámpara y antes de dormir, en ese instante en que la oscuridad lo iguala todo, siento que algo me observa, no con maldad, no con amenaza, con algo más difícil de nombrar que la amenaza, que es la paciencia, como si hubiera alguien o algo
que lleva esperando desde mucho antes de que yo naciera y que seguirá esperando mucho después de que me haya ido. Y no consigo determinar si eso que siento es Dios, o un ángel, o un vigilante de los que cuenta el libro de Enoc, o uno de esos pueblos que Benítez asegura que nos acompañan desde antes de que tuviéramos calendario, o simplemente el eco de mi propia necesidad de no estar solo en un universo demasiado grande para una sola especie. No tengo la respuesta. Y esa es quizá la única frase honesta que puedo dejarte esta noche, que no la tengo, que la placa sigue abierta sobre la mesa, que la reina sigue mirando, que la pregunta sigue sin respuesta y que tal vez el verdadero anuncio que esa arcilla de 4000 años lleva grabado en su silencio no sea una fecha, ni una profecía, ni una advertencia con lugar y hora, sea algo más simple y más insoportable, la confirmación de que nunca hemos estado solos, de que algo nos acompaña desde el primer trazo en la arcilla y nos sobrevivirá cuando la arcilla se haya deshecho, y de que la única pregunta que importa, la que ninguna placa responde y ningún investigador puede cerrar y ninguna fe resuelve del todo, es si eso que nos acompaña viene a cuidarnos o simplemente nos observa con esa paciencia infinita que tienen las cosas que no necesitan dormir. Dejo el libro abierto, no apago la lámpara, todavía no. La reina de la noche puede esperar. Lleva 4000 años esperando. Unos minutos más no le van a importar.